Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Johnny Trading. En el caso del vídeo de hoy hablamos sobre los libros de órdenes o order books. Probablemente, si estás ya un poco familiarizado con el tema del trading, te habrás encontrado alguna vez, algún día, con un término que se llama order book o libro de órdenes, y quizás te hayas preguntado qué es, cómo funciona, qué hace, de qué sirve, o sea, ¿puedes sacar provecho de ello? Pues en este vídeo vamos a intentar darte respuesta a todas esas preguntas. Un libro de órdenes, como bien dice, es un lugar donde se ubican todas las órdenes pendientes de entrar en el mercado, tanto sea para la compra como para la venta. Si te acuerdas y sigues este canal, hace ya unas semanas publicamos un vídeo en el que hablábamos sobre los tipos de órdenes que se podían colocar en los mercados. Buy limit, buy order, sell limit y sell order. Estas cuatro operaciones, que son operaciones pendientes, es decir, son operaciones que se colocan siempre con una condición, que es que una vez llegue a un precio que aún no ha llegado, se active esa operación, ya sea compra o venta. Pues bien, si cogemos a todos los traders que colocan esas operaciones pendientes en el mercado y los unificamos en un lugar, nos aparece el libro de órdenes. Por lo tanto, para definirlo, lo podríamos llamar como el lugar donde todos los traders tienen ahí colocadas sus operaciones. Y tú cogerás y te preguntarás, bueno, pero eso es jugar un poco con ventaja. Sí y no. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es si donde nosotros estamos operando, es decir, nuestro broker, es un broker real o es un market maker, lo cual dista bastante. Un market maker, como tiene una mesa de negociación donde coloca todas las compras y todas las ventas, y él lo que está haciendo es jugar con las diferencias que son las que entran al mercado, en el caso del market maker solo estarás viendo las operaciones dentro de ese mismo market maker. No estarás viendo la de otros brokers ni la del mercado externo. Por lo tanto, lo que tú veas en el order book, si es que ese market maker tiene la opción de order book, ya que no todos tienen por qué dártelo, solo verás las operaciones de ese. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no estás viendo realmente todo el volumen que se está moviendo en el mercado. Pero, ¿cómo podrías hacer para verlo todo? Que es lo que nos interesa y lo interesante. Tendrías que estar dado de alta o trabajando con un broker que fuese broker como tal y no market maker. Con un broker, el cual sí opera tus operaciones directamente al mercado, allí sí que verías directamente todas las operaciones de todos los brokers. Todo esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque estarías viendo en todo momento cuáles son las operaciones de compra y de venta que hay pendientes para los distintos tipos de precios que hay en ese caso del mercado en concreto que estés viendo, ya que hay un order book para cada mercado de divisas, para cada activo, etcétera, etcétera. Entonces, un poco resumiendo, porque me voy por los cedros de Úbeda. Lo interesante que nos da un libro de órdenes es que, de alguna manera, nos permite muy fácilmente ver soportes y resistencias, ya que vemos grandes volúmenes en ciertos precios. De hecho, lo veremos con un ejemplo práctico después en la pantalla. Pero lo que nos permite es ver soportes y resistencias de una forma muy clara. De esa forma, también nos puede a nosotros ayudar a la hora de colocar nuestras operaciones y de alguna manera prever si esa operación para según qué precio puede ser recomendable o no, ya que si vamos a colocar una venta, por ejemplo, una venta en un precio y vemos que automáticamente hay un gran volumen en compra, pues quizás no es la mejor decisión. Entonces, una vez sabemos esto, hay que tener en cuenta las trampas y lo que el mercado también sabe y está previendo que tú vas a hacer. Es decir, en el mercado están las manos fuertes y las manos débiles. Las manos fuertes, que son las que realmente hacen cambiar el precio, normalmente lo que hacen son un poco puñeteros
cogen y directamente colocan grandes volúmenes en unos precios para que tú veas que ahí hay un gran volumen y por lo tanto coloques una compra, pero ten en cuenta que después, justo cuando el precio vaya llegando al precio que ellos tienen esa orden pendiente, por ejemplo, de compra, con un volumen súper alto que tú dices, ¡buah! En cuanto llegue aquí, seguro que el precio se dispara hacia arriba. Tú ya colocas en el mismo precio incluso la operación de compra y ellos, en el momento en el que está a punto de llegar, la quitan. Porque sabemos que esas operaciones se pueden colocar y se pueden quitar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te la comes con patatas. Esa operación entra, la tuya entra, ellos la han quitado y tú pierdes esa operación. Son unas pequeñas trampas que utilizan para engañarte. Porque, como siempre decimos, al final quieren tu dinero. Por lo tanto, son cuestiones que hay que tener relativo cuidado y que si de alguna manera pretendes utilizar los libros de órdenes o incluso vives de los libros de órdenes sin hacer otro tipo de trading, porque para mí al final es hacer trading igual, pero no lo haces con graficadores, pues ten en cuenta este tipo de características. En mi caso personal yo no los uso, pero conozco gente que vive única y exclusivamente de los libros de órdenes y no utiliza ni los graficadores, ni tendencias, ni Fibonacci, ni Wyckoff, ni ondas de Elliott, ni nada. Simplemente con los números que ven y cómo están viendo cómo se mueve el mercado y con las noticias, obviamente, pueden llegar a prever si el mercado va a subir o va a bajar y por ello colocar sus operaciones. Como creo que todo esto se va a ver mucho más claro con un ejemplo, vamos con la pantalla y os enseño un ejemplo en directo. Bueno, pues aquí estaríamos con un ejemplo para una criptomoneda, lo cual cabe decir que es la primera vez que hablamos sobre criptomonedas, pero podemos ver un libro de órdenes en directo, en vivo y en directo. Aquí lo que vemos y lo que es más representativo es que en el caso de las compras, el volumen lo vemos rápidamente por este color. Cuando vemos que hay mucho blanco, es que el volumen es muy pequeño. El volumen de compra es muy pequeñito. De hecho, aquí vemos donde pone el amount, vemos que es muy pequeñito, son 18.500 en comparación con los 357.000 que hay del número de más arriba. Aquí tampoco es un libro de órdenes muy específico porque hay muchos valores que están ya cortados y no te está dejando ver toda la magnitud que deberías de poder ver. Pero bueno, es un poco a grandes rasgos para que veáis lo que es. Aquí vemos las compras, vemos la cantidad, como hemos dicho, el total y la suma que hay de todos con los anteriores. Por eso siempre el número es ascendiente. Por lo tanto, en este que he colocado 50, vemos que el total negociado aquí vemos un 2,4 y vemos al menos que este número es más grande que este. Pero esto va variando. Esto no significa que porque yo vea aquí un número más grande de aquí, el precio tenga por qué subir. No es así. En cambio aquí lo que se puede ver claramente es que aquí hay un gran volumen en este precio, hay un gran soporte y aquí va a haber una gran resistencia. Pero aquí, en cambio, no. Son precios donde no hay tanto volumen. Aquí vemos unos que son grandes y otros más pequeñitos y en cambio aquí vemos exactamente lo mismo. Por lo tanto, la batalla aquí no es tan significativa entre compras y ventas como está viendo en este lugar de aquí. Entonces, para que tengáis un poco las nociones, en este caso no sería un ejemplo muy representativo. A mí personalmente no me gustaría porque no veo la magnitud a partir de aquí. Es decir, siempre sería muy interesante poder verlo todo y ver hasta dónde llegan las magnitudes de los volúmenes que se venden. Porque de esa manera no es lo mismo que este acabe aquí, a que acabe aquí, y que este acabe aquí o acabe aquí. O se salga incluso de la pantalla. Pero de alguna manera me sirve como ejemplo para que lo veáis en directo. Espero que el vídeo os haya gustado, que si queréis que siga haciendo contenido de este tipo me lo indiquéis en los comentarios o me deis like al vídeo y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.